Hola nuevamente a todos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual compartiré el proceso para poder realizar el diseño de un módulo que luego podemos aplicar con repetición, convirtiéndolo en un patrón que nos servirá para poderse aplicar a una superficie como guardas o a textiles. El proceso de diseño inicia muy básico. No estoy trabajando directamente con una idea o un concepto. Lo único que he definido es que debo de tener un resultado geométrico y en base a esto la primera etapa es la bocetería inicial, en la cual se recomienda a través de bocetos rápidos empezar a plasmar todas esas imágenes que generamos a partir de la visualización cuando definimos la idea de qué es lo que debemos realizar. He iniciado con un recuadro como una figura geométrica básica y luego empiezo a cambiar utilizando rotaciones, utilizando superposiciones, de tal manera que pueda experimentar de muchas formas las figuras geométricas. Y esto empezará a generar resultados que más adelante podré ir definiendo y que podré ir perfeccionando. Esta primera etapa de bocetería es muy importante porque nos permite dejar de enfocarnos en la perfección del trazo y estructura para centrarnos en la combinación de formas que nos podrían llevar a un resultado inesperado en relación al módulo que deseamos crear. Luego de haber realizado la bocetería inicial, podemos pasar a la segunda etapa, la exploración, en la cual podemos traspasar las mejores imágenes que hayamos logrado en el proceso anterior para poder representarlas de una forma mucho más controlada. Acá tampoco es necesario tener una perfección en cuanto a estructura, pero un mejor control de las líneas y de la morfología nos permitirá ir avanzando en el proceso para poder ir definiendo el mejor módulo que necesitemos. Acá mismo he iniciado la exploración también de partes con relleno, de tal forma que puedo empezar a generar volumen con estas nuevas estructuras y de esta forma poder empezar a generar una distribución del peso visual a medida sigo explorando para encontrar el mejor módulo. Es interesante también notar cómo en este proceso de exploración empezamos a generar diferentes resultados
que nos permiten variar el exterior de la forma y su interior y empezar a generar resultados mucho más atractivos e interesantes que cambian sustancialmente con la figura geométrica básica con la que iniciamos nuestro proceso. De los resultados que obtenemos en la exploración, podemos seleccionar cualquiera que nos parezca indicado para la siguiente etapa. Puede ser uno de los primeros que generamos en la exploración o puede ser uno del final. Lo importante es que podamos seleccionar el que consideremos que mejor ha evolucionado desde el proceso de bocetería. Ahora que ya hemos depurado y seleccionado nuestro mejor módulo, podemos ir al tercer paso, el rescate, en la cual deberemos de extraer ese módulo de la etapa de exploración para poder empezar a trabajar de manera individual y así poder crear experimentaciones directamente sobre ese módulo. Personalmente me gusta utilizar un papel que me permita calcar. El papel vegetal, el papel sketch o papel calco es el que podemos utilizar para este proceso, ya que nos permite únicamente colocar la hoja para calcar encima de nuestro módulo y así poder hacer un rescate mucho más rápido. En esta etapa es importante que hagamos el rescate exacto de las líneas y aunque pueden ser imperfectas, lo importante es que ya no cambiemos la cantidad de elementos, las formas y la composición que hemos logrado para nuestro módulo. Una vez que está rescatado, podemos hacer diferentes pruebas para poder confirmar si el relleno le da el balance que necesitamos. Teniendo en cuenta esto, podemos rescatar una gran cantidad de copias de nuestro módulo y así poder tener suficientes variantes entre las cuales podamos elegir y seleccionar el más adecuado para lo que necesitamos. Con este mismo paso de rescate se inicia el siguiente paso y es la exploración del peso visual, en la cual a través de diferentes rellenos he explorado el balance que crean las líneas, al igual que las zonas rellenas del módulo para poder definir cuál tiene un mejor balance y crea un mejor peso visual. Una vez hemos desarrollado este punto, podemos continuar rescatando y haciendo pruebas del balance para que de esta forma podamos tener una pieza mucho mejor definida y con un mejor peso visual para el siguiente paso.
Una vez que hayamos encontrado el peso visual perfecto, podemos entonces pasar a la etapa de la geometrización. En esta etapa es importante que podamos rescatar todas las líneas de manera perfecta del boceto seleccionado. Y para esto podemos utilizar diferentes herramientas. Como estoy utilizando papel calco, utilizaré papel milimetrado para poder hacer un trazo mucho más perfeccionado en esta etapa de geometrización. Lo importante en esta etapa es que podamos seguir las líneas del papel milimetrado para poder realizar un trazo mucho más perfeccionado del boceto que tenemos. Ahora que con el papel milimetrado ya hemos podido analizar cómo está construido y las medidas que tiene nuestro módulo, podemos realizar un proceso para geometrización más perfecta, utilizando una regla y aprovechando todos los recuadros y medida de este papel milimetrado para poderlo trazar de una manera mucho más perfecta. Este proceso de diseño de 5 pasos nos ha permitido elaborar, desde la bocetería hasta la geometrización final, el módulo que vamos a utilizar. Ahora, para finalizar el proceso completo, haremos el proceso de digitalización y aplicación para que puedan ver cómo se realiza la vectorización y también la repetición de este módulo. Como utilizaré el módulo para crear un patrón que se aplicará a guardas de un libro, utilizaré un formato de impresión tamaño carta y utilizaré también pulgadas para poder tener un mejor control de las medidas. También he digitalizado inicialmente a través de fotografía el boceto de la geometrización para poderlo tener listo para este proceso. Para mantener todo organizado, renombraré la capa número 1 a boceto y ahí colocaré mi imagen digitalizada. Ahora cambiaré la opacidad a un 50 o un 25% y bloquearé la capa para que no interrumpa con el vector. También he creado una nueva capa que se llama vector, donde colocaré la parte del trazado que utilizaré. Para vectorizar utilizaré formas geométricas porque es mucho más fácil por la construcción que tiene mi módulo. Así que seleccionaré la herramienta rectángulo y antes de trazarlo me aseguraré de eliminar el relleno y únicamente trabajar con el trazo.
Además, utilizaré el panel Transformar para también poder tener acceso a medidas exactas y poder aprovechar el programa para poder perfeccionar mucho mejor la geometrización que ya he elaborado. Como estoy trabajando en el tamaño completo de la página, utilizaré una anchura y altura de 6 pulgadas. Y también, ahora que ya tengo el rectángulo, cambiaré el trazo para poder tener algo mucho más visible sobre lo que voy a trabajar. Trataré de reutilizar el recuadro en todas las partes que se pueda, rotándolo, cambiándolo de tamaño y transformándolo de tal manera que se pueda adaptar de una manera mucho más perfecta al píxel a partir de la geometrización que tengo. A medida voy colocando el recuadro y también las líneas, también necesitaré utilizar la vista en impresión para asegurarme que estoy alineando todo perfectamente a cada una de esas líneas. Para activar la vista en impresión, recuerden que utilizamos el método abreviado Command Y o Control Y en Windows. Y debemos de tener en cuenta que la imagen se representa por dos líneas que cruzan de vértice a vértice, así que debemos de tener cuidado de no confundirnos con la línea que representa la imagen en la vista de impresión y nuestras propias líneas. También, si vemos, tenemos algunas esquinas que sobresalen la parte del trazo, y eso es porque el trazo está configurado para terminar con esquinas rectas, así que lo cambiaré desde las opciones de trazo para que sea redondeada. Ya he creado el vector. Sin embargo, como he utilizado trazo, a la hora de escalar puede ser que este cambie el grosor y eso haría que se vuelva confuso. Para evitar que al escalarse pierda el grosor y pueda ser un escalado automático, podemos utilizar dentro del panel Transformar, escalar vértices y cambiar escala de trazos y efectos. Activándolos veremos que ahora hace un redimensionado automático y mantiene las proporciones. Luego de vectorizar también podemos crear una copia exacta y crear algún tipo de variación. Eso nos permitirá experimentar nuestro módulo ahora en digital. Para poder crear las zonas que habíamos sombreado en el boceto, podemos utilizar diferentes técnicas. Quizá la más común es poder utilizar la herramienta pluma, para la cual tendríamos que bloquear la capa actual y sobre esa capa crear una nueva y así poder empezar a trabajar únicamente la parte de los rellenos. Esta técnica puede ser una muy buena alternativa, sin embargo recordemos que incluiría otros pasos adicionales, como por ejemplo tener que cortar de la capa a otra el vector que tenemos con esta parte de relleno. Entonces podríamos tener esto como una primera alternativa, pero también podríamos aplicar otras técnicas diferentes.
La otra técnica que quiero recomendarles es la que se aplica cuando hayamos terminado de realizar todo nuestro trazado. De esta forma podemos ir y seleccionar contornear trazado y posteriormente, cuando se crean todos esos contornos en trazado, podemos utilizar el buscatrazos para poderlos unir en una sola pieza. Eso creará una pieza mucho menos compleja. Luego únicamente tendremos que ir a los vértices de las piezas que no querramos caladas y eliminamos ese punto o ese nodo. De esta forma tendremos la zona rellena y eliminaremos el hueco. Para esta versión yo hice una exploración adicional y añadí una línea vertical al centro. Sin embargo, luego de realizarlo, me doy cuenta que se puede volver demasiado complejo tener tantos cortes y no sería visible en el tamaño del módulo. Así que optaré por la versión original. Si ahora comparamos los dos resultados con estas técnicas, veremos que el de la derecha es mucho menos complejo en cuanto a cantidad de vectores y de trazos. Sin embargo, el de la izquierda tiene un exceso de líneas y de trazos. Eso podría hacer mucho más compleja su manipulación. Después de realizar algunas exploraciones adicionales y ya tener mi módulo final, agregaré una nueva mesa de trabajo y acá es donde crearé las repeticiones. Haré un proceso para crear unas repeticiones muy fácil en el cual únicamente necesitamos colocar el tamaño del módulo que utilizaremos y luego crear una cantidad de copias que alinearemos y distribuiremos. De esta manera tendremos rápidamente un módulo que podremos probar para ver cómo funciona visualmente y decidir si lo utilizamos. Para este módulo estoy utilizando un tamaño de 0.75 pulgadas de altura y también 0.75 pulgadas de anchura. Ahora que ya lo tengo, realizaré 10 copias. Para realizar las copias fácilmente, mantendré presionada la tecla Alt y arrastraré para crear una primera copia y luego utilizaré el método abreviado Comando D para crear las siguientes copias hasta llegar a 10. Una vez que las copias han sido creadas, puedo decidir cómo quiero colocarlas. Si las selecciono todas y las agrupo, podré desde el panel Alinear activar alinear con mesa de trabajo y luego alinearlas al centro. Esto me dejaría un margen a la izquierda y a la derecha. Si por el contrario no quiero que haya margen, las desagrupo, vuelvo a seleccionarlas y el botón que utilizo es el de distribuir centros. De esta forma tendré módulos que se repiten desde el borde izquierdo al borde derecho. Ahora seleccionaré todos los módulos y haré el mismo proceso, solo que duplicándolos hacia abajo. Presiono Alt para poder duplicarlos y ahora presiono Comando D para ir creando todas las repeticiones. Selecciono ahora todos los elementos y distribuyo los centros horizontales. Ahora ya tengo mi patrón creado. Añadiré una nueva página y copiaré este patrón, simulando ambas páginas de las guardas de un libro. Adicionalmente, puedo realizar pruebas cambiando color, como es un módulo que está calado y con el buscatrazos ya hemos unido en una sola pieza, será mucho más fácil cambiar el relleno. Solamente debemos agrupar
todos los módulos que forman parte del patrón y luego los podremos colocar en otras páginas. Al seleccionarlos podremos cambiar el relleno por cualquiera de los que tengamos en nuestra biblioteca y así poder tener pruebas y variaciones del módulo que necesitamos. Luego de estas pruebas podemos decidir cuál de estas exportar y finalmente realizar la aplicación a nuestro libro. El resultado es este que vemos ahora en pantalla, tal como lo vimos al principio del video, y esto podría aplicarse no solo a guardapáginas, sino también a textiles o a cualquier diseño de otra superficie. Espero que este video haya sido de ayuda para todos y que hayan podido comprender el proceso completo para el diseño de un patrón y que también lo puedan aplicar en sus propios proyectos. Si tienen dudas o consultas, no olviden comentar en la parte de abajo de este video y estaré pendiente de poderles responder. Muchas gracias y nos vemos.